¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Marcelo Díaz y estamos en un nuevo encuentro de 30 minutos donde la idea es, a través de distintas disciplinas, poder analizarnos como argentinos, poder analizar este campo de acción tan maravilloso y que tanto nos gusta a muchos, como es la política y todos sus derivados. Y hoy tenemos una invitada espectacular, una amiga de muchos años, allí de esta provincia tan linda como es San Juan, a la licenciada Yemina Chafalá. Ella es magíster en Historia de la Universidad Nacional de San Juan, es docente en el área justamente de Historia y de Ciencias de la Educación. Como decimos en buen criollo, una grosa total, muy joven, una profesional de primer nivel, así que por supuesto era genial poder concertar estos 30 minutos con Yemina. Yemina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Hola Marcelo, muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio. No, un Poder gusto hablar tener. de la Argentina. Así es, así es. Y desde la mirada de una materia, de una profesión, una temática que me encanta, que es la historia, ¿no es cierto? Y que, bueno, Yemina es especialista en esto y sin duda ya va a poder, viste, como ir sacando novedades y conocimiento y datos que, por supuesto, nos van a ayudar, y espero que esta es parte de los objetivos de estos encuentros, a entender mejor el país donde estamos. Esperamos Yemina, que sin sí. duda que absolutamente, ¿no? Estamos seguros de que sí. Am, una de las cuestiones que vos seguro nos vas a poder enseñar y explicar a partir de la historia es qué pasa con esta visión que a veces los gobernantes tienen de no respetar las instituciones, eh, esta posibilidad de creer que, bueno, aunque lo diga la Constitución, puedo pasar por encima de esa ley o de ese mandato o de esa prohibición que la Constitución Nacional establece, cuando entendemos claramente en el sistema republicano que la Constitución Nacional es la madre de todas las leyes y junto con los tratados internacionales, si lo dice la Constitución es sí, o si dice no es no. Entonces, desde la historia, ¿qué nos podés decir de esta violencia de las instituciones? Bueno, es interesante la pregunta porque es algo que vemos, yo creo, a nivel de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, y también a nivel social o a nivel micro, digamos, en ambientes de trabajo, en las aulas. Eh, Esto que vos hablabas de un estilo que tenemos así muy inclinado hacia la violencia, hacia el autoritarismo, hacia el querer imponer nuestra propia idea o nuestra propia opinión o nuestro propio interés es por sobre lo general o lo mayoritario o el interés de otros o la idea de otros. Uh -huh. Eh, Creo que esto forma parte de nuestra cultura política. Por eso, más allá de partidos o de grupos y de tendencias, creo que forma parte de nuestra cultura política y que es algo muy negativo, que así como forma parte, también puede dejar de formar parte en la medida en que lo podamos analizar. Yo pienso en la historia como un conocimiento que nos ayuda a desenredar, a desenmarañar por ahí esos ovillos o esas situaciones sociales que vimos que son complejas, pero que en la medida en que las podemos analizar en perspectiva histórica, podemos empezar a desenmarañarlas. Eso es lo que yo creo con respecto al conocimiento histórico, lo que nos permite. Y en el caso de la violencia institucional, de las instituciones, dentro de las instituciones, hay como rastros históricos que podemos irnos muy para atrás en el tiempo y encontrar. Y creo que uno de los momentos, o si tuviéramos que pensar en un momento fundacional de nuestros estados, de los estados americanos, es el proceso de conquista y colonización. O sea que nos hemos ido muy atrás, más de 500 años atrás. Pero es un momento fundacional, en un momento en que se están definiendo muchos de los rasgos que después van a tener los estados americanos independientes. Estamos hablando de un proceso de conquista muy violento. Todos los procesos de conquista son violentos. Cuando se conforma un imperio, sea cual sea, en cualquier momento histórico, es un proceso que conlleva cierto grado de violencia. Pero especialmente este es uno de violencia muy marcada. Y eso lo vemos en un simple dato que es demográfico, que es la caída del nivel poblacional en América.
el nivel que teníamos antes de la llegada de los conquistadores y el nivel poblacional o el número de habitantes que tenemos después. Incluso tenemos zonas como el Caribe donde prácticamente fue aniquilada la población nativa. O sea, y eso nos habla del nivel de violencia que tuvo este proceso de conquista y de colonización. A nivel físico, digamos, violencia física, que es la aniquilación, el trabajo forzado y, bueno, y a nivel simbólico también, la destrucción de culturas, de lenguas, de destrucción y asimilación en términos de dominación de estas culturas. Entonces ahí tenemos como un primer momento. Como que somos, como que hemos heredado una forma de sí, avanzar, si vos querés, en las organizaciones sociales, políticas, etcétera, como que ya está dentro nuestro de que podemos romper los límites, de que podemos quebrantar podemos, la ley. y que nuestro Wow. interés está por encima del otro. Nuestro interés, nuestra idea, nuestra forma de vida, o sea, con nuestro podemos avasallar a otros en ese proceso. Y más allá de la violencia, también la conformación de las colonias en América tiene rasgos que tienen que ver con esto que vos hablabas recién, en cuanto a que la lejanía de los centros de mando en España hacían que los conquistadores y luego el sistema político que se fue armando de manera muy improvisada y era como, bueno, muy dependiente del interés y de la coyuntura y que quien estuviera gobernando, quien fuera el que estuviera a cargo de las instituciones americanas. Entonces, aunque hubieran leyes, las leyes de India, por ejemplo, que las conocemos, que defendían, por ejemplo, o que resguardaban los derechos de los indígenas, la realidad americana fue completamente diferente. O sea, el encomendero o el gobernador o el capitán general, los cargos, digamos, de gobierno en América, no respetaron esas leyes de Indias que su propio rey, su propio sistema político le estaba imponiendo. O sea, si no estábamos respetando eso, menos íbamos a respetar a las culturas originarias. Sí, Perdóname, me engancho en esto que decís con realmente una gran debilidad de los gobiernos latinoamericanos, que es la falta de control. ¿Viste? O sea, venía el capitán general, el conquistador, con una serie de mandatos de parte de su rey, pero ¿quién lo controlaba al rey? ¿A cuántos meses pasaban hasta que el rey se enteraba de que habían hecho tal cosa? Y ya la catástrofe sí, había sido hecho. Bueno, lo mismo pasa ahora. O sea, en nuestros sistemas de gobierno, el poco control permite justamente los desbordes, lo que estás mencionando. sí, y están hasta los dichos populares, echa la ley, echa la trampa, o sea, el buscarle la vuelta, para no cumplir con las reglas, para no cumplir con las normas o no cumplir con, en este caso eran, como decíamos, dentro del sistema legal de una monarquía absoluta era lo más, estas leyes de India eran, dentro de este sistema legal, era, digamos, las leyes supremas y no se obedecían. Y una cosa era lo que decía el rey en España y otra cosa era lo que se hacía en América. Y esto queda en la cultura política, queda en el respeto o la falta de respeto por la ley, incluso por quien nos gobierna. Y si avanzamos, te decía un poquito en el tiempo, y llegamos a las revoluciones, que son como el punto de inflexión a partir del cual surgen los estados americanos, estos estados que van a ser independientes y que pretendían ser repúblicas, o que se pretendió que fueran repúblicas, también estamos viendo que estos estados americanos surgen en el marco también violento de revoluciones políticas y de guerras por la independencia. Entonces, esto también contribuye, o al contrario, dificulta el establecimiento de un marco legal que sea respetado, de normas que sean aceptadas y que sean legítimas para todos, porque en el medio de guerras, de la revolución, de la lucha contra el poder español en América, o sea, es más difícil llegar a conformar sistemas políticos estables, y aparece un actor a partir de estas guerras por la independencia que es clave y que desde mi punto de vista dificulta mucho también esta construcción, que es el rol del poder militar. O sea, a partir de este momento, las fuerzas, todavía no las podemos denominar fuerzas armadas porque, bueno,
estamos hablando de ejércitos que se están conformando sobre la marcha, batalla a batalla, van a tener un rol fundamental, van a tener dentro del sistema político, y a partir de ahí tenemos un sistema que tarda, ¿cuántos años desde la Revolución de Mayo hasta la Constitución? O sea, más de 40 años de guerras civiles, de conflictos, de azonadas, de levantamientos, de rebeliones militares, de un gobernador contra otro gobernador, de un gobernador desde Buenos Aires que busca imponerse sobre el resto del país, como es el caso de Rosas, de levantamientos militares dentro del mismo partido de Rosas, como, o sea, como fue el de Urquiza, o sea, un federal que se levanta contra otro federal, y de profunda, o sea, en el marco de estas guerras por la independencia y luego las guerras civiles, de profunda intolerancia, autoritarismo, persecución del partido opositor. O sea, cuando gobiernan los federales, persigue a los unitarios, y cuando gobiernan los unitarios, persigue a los federales. La construcción del sistema político es muy dificultosa, y están presentes estos elementos de autoritarismo, de violencia y de, bueno, de todo esto que venimos ¿Tuvimos hablando. algún momento en la tan agitada historia nuestra, tuvimos algún momento donde quizás, no voy a decir en términos ideales, pero quizás mirándolo hoy un poco más objetivamente desde tu rol de historiadora, hubo algún momento diciendo, bueno, mira, está bastante bien ordenadito, está como que parece que arranca? ¿Hubo algún momento así? Y bueno, es difícil de responder esto porque depende a qué aspecto del gobierno uno le va a dar importancia. Vamos a tener a lo largo de todo, por lo menos del siglo XIX, ya nos metemos en el XX, que es otra maraña, pero a lo largo de todo el siglo XIX vamos a tener gobiernos que atendieron a ciertos aspectos y le dieron mucha importancia, como pensemos en la presidencia de Sarmiento con el tema de la educación primaria, que le dieron mucha importancia, pero a la vez tiene ese mismo gobierno que podríamos admirar como, y a Sarmiento lo podemos admirar como estadista, admirar como alguien que pensó el futuro del país, la contracara o el matiz que tienen este tipo de gobiernos, que fueron muy progresistas en este sentido, que establecieron la libertad religiosa, por ejemplo, y que la laicidad del Estado y la laicidad de la educación, algo que nosotros siempre valoramos, pero la contracara es la persecución siempre de los opositores, que en este caso son los resabios del Partido Federal. Sarmiento es uno de los que participan en el asesinato del Chacho Peñalosa, por ejemplo, para tenerlo claro, que es uno de los últimos caudillos federales que se había levantado contra Mitre y contra el gobierno de Mitre, y Sarmiento, que en ese momento es gobernador de San Juan, es quienes participan, lo capturan, y en el momento de la captura, que él se rinde, ni siquiera hay un juicio, no hay nada, directamente lo lancean. Por eso hablamos del asesinato, ¿no? Ni siquiera de un enjuiciamiento o de un ajusticiamiento, ¿no? A nivel de las leyes. Entonces siempre tenemos a lo largo de todo este siglo como esa contracara, digamos, de gobiernos que son progresistas en un sentido, y en otro sentido existe este gran problema. Y también estamos en un marco en el que tampoco están muy claras, bueno, esto lo podés explicar mucho mejor vos, que sos politólogo, pero las atribuciones del Estado Nacional con respecto a las provincias. Entonces, ese es otro momento en que se avasallan de distintas maneras las atribuciones provinciales o lo que las provincias, según la Constitución, tenían derecho. Y bueno, entonces esto genera un sistema político donde estos elementos están presentes y los vemos hoy en el conflicto que hay, por ejemplo, a veces entre el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones. En el último caso, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, que en realidad lo que a nosotros nos parece novedoso cada lunes cuando nos levantamos y vemos el diario es algo que viene sucediendo desde la época de la conquista y desde la época de las revoluciones y de la conformación, bueno, Bernate Río de la Plata y bueno, hasta hoy la República Argentina, digamos. Venimos Sí. arrastrando ese mal, digamos, ¿no? Y de alguna manera creo que son problemas a los que no hemos llegado a acuerdos reales. Pienso en otros países que han atravesado también conflictos civiles, pero han alcanzado ciertos acuerdos en ciertos si yo te aspectos. A nosotros nos ha preguntara costado mucho. tremendamente,
no tenemos como capacidad de diálogo, ¿no? Enseguida, No. claro, enseguida, Sí. bueno, fíjate, nosotros, como sabes, estamos con el tema de la coalición, del liderazgo del gobierno, donde tenemos gente de todos los colores, por decir así, y vos sos testigo también, cada tanto los muchachos se agarran y se agarran con todo, y cuando ya la cosa está por desbordar, les tengo que recordar la placa esa: mi hermano puede ser mi adversario, pero nunca puede ser mi enemigo, porque Claro. somos así de tan Sí, difícil es a la sí, discusión con el otro, aceptar la opinión del otro. sí. Y esta es la cuna de donde surgen los partidos políticos del siglo XX. O sea, esta es la cuna de donde van a ser el radicalismo, que surge de la Unión Cívica Radical, surge de una revolución, de azonadas, de levantamientos militares, así comienza, y va a llegar al poder por una reforma constitucional, pero previamente a eso ha realizado todos estos levantamientos exigiendo este cambio Claro. en el sistema político. Y luego el peronismo también. O sea, los dos partidos mayoritarios, o sea, que han sido históricos y mayoritarios en Argentina, surgen de esta cuna, o sea, surgen de este siglo XIX de conflictos y de falta de acuerdo y incluso de armas y de guerras civiles y de levantamientos. Y como decía, a esto tenemos que sumarle el rol de las Fuerzas Armadas, que en el siglo XX va a tomar otras aristas, claro, y va a tomar otros elementos ideológicos que están en el siglo XX, ¿no? Este nacionalismo extremo, xenófobo, antisemita, autoritario, aristocrático, ese nacionalismo de la década del 30, que está presente en todo el mundo, y pensemos en el fascismo, o pensemos en el nazismo, en el franquismo en España, o sea, está presente y impregna las Fuerzas Armadas de este nacionalismo tan autoritario. A eso se le sumamos este rol que se le había otorgado como de contralor, o como se ven ellos, se veían salvadores de la nación, que estaban por sobre la Constitución, por sobre las leyes, por sobre los gobiernos, les da un rol que les permite a lo largo de todo el siglo XX realizar 6 golpes militares, claro, violando la Constitución, pero con un fuerte apoyo civil. La mayoría... La sensación era, yo me acuerdo, era chico, pensando en el último golpe de los 70, la sensación era que, bueno, los militares van a ordenar lo desordenado, ¿no? La imagen del militar era el tipo pulcro, derecho, con una gran moral, un amor a la patria incondicional, en defensa de ataques extranjeros, tanto en el sentido de las ideas como de las fuerzas. Entonces la sensación, y muchos civiles estuvieron con esta idea de, bueno, los militares van a ordenar la cosa. Incluso en el día Pero de hoy... Exacto. Llevaban 40 años ordenando la cosa, desde el 30, claro. Y no la ordenaban, porque esto, como decimos, estos conflictos no se solucionan con una ingeniería social, ni siquiera con un personaje fuerte de mando, que siempre los argentinos estamos esperando a alguien que venga a solucionar nuestros problemas, o el partido, o la figura que venga a solucionar un héroe, y en realidad son desacuerdos profundos e históricos que tenemos que en algún momento resolver. Y que las Fuerzas Armadas no tienen ese rol dentro del sistema. Claro. En un sistema político, las Fuerzas Armadas tienen otro rol, en un sistema democrático, en un sistema republicano. Pero todo este proceso y todo este siglo XX tan conflictivo, traumático. Siglo XX cambalache, Gemina, sí, siglo XX cambalache. Sí, se autodieron se autoadjudicaron este rol. También porque la sociedad permitía y pedía eso, y eso lo sabemos, que se dice que golpeaban las puertas del cuartel. Así es. Porque la sociedad estaba esperando eso, alguien que viniera a poner un orden, y el orden, la verdad es que lo construimos entre todos, cuando respetamos la ley, cuando le damos legitimidad a esa ley y la respetamos no porque nos obliguen, no porque hay un control, sino porque creemos que es bueno. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas, esto también es un punto de vista muy personal, yo creo que realizaron, al salirse del rol que le otorga el sistema democrático, realizaron daños que también están presentes, como esta idea de la lucha de ideas a través
de la fuerza, de las Claro, armas, claro. de la imposición, del control, o de que el que no piensa como yo está en contra mío. Ujú. No digo que esto es privativo de las Fuerzas Armadas, porque está presente en todo el siglo, bueno, lo hemos venido diciendo, está presente esta idea. Claro. Pero las Fuerzas Armadas creo que contribuyeron en este Yamina, sentido. me interesa, ya casi en los últimos minutos, me interesa tu visión como docente universitaria, ¿no? Vos tratás cotidianamente sos muy joven, pero a la vez tratás con una generación un poco más joven que vos, si bien sos re joven. Entonces, pensando en esta herencia de romper los límites, esta herencia de no respetar las leyes, y bueno, si me conviene, sí, y si no me conviene, no. Pensando ahora en la nueva generación, ¿qué percibís vos? ¿Qué ves? ¿O qué se puede hacer, digamos? ¿Cómo podemos colaborar nosotros para ver si podemos enderezar un poquito lo torcido? ¿Cómo lo ves? Uy, es una gran pregunta. Lo que vemos es que además de todo esto, que es muy propio nuestro, hay, digamos, los efectos de la posmodernidad en la conciencia, en el imaginario, sobre todo en los nacidos después del 85, ¿no? La posmodernidad vino a liquidar cualquier referente objetivo que nos dijera, bueno, esto es bueno o esto es malo. Vino a dejar, o sea, que se dejara de lado cualquier paradigma de en cualquier aspecto, de conocimiento, pero también en cuanto a la vida. Entonces, yo creo que todavía más difícil poder pensar en términos de orden o en términos de un acuerdo, porque lo que se les presenta, o lo que el ambiente cultural y el ambiente académico, lo que les presenta a los jóvenes es que la aspiración tiene que ser la libertad absoluta y total. Y muchas veces esa libertad, no importa las consecuencias que traiga. O sea, no hay que pensar en términos de consecuencias, hay que pensar en términos de derecho y de libertad, sin ningún tipo de limitación, porque cualquier limitación a ese derecho, cualquier limitación a la libertad individual es considerada en términos de restricción, de antiderecho, para decirlo como dicen ellos. Entonces, cualquier limitación del derecho se considera antiderecho, como que lo anula. Entonces, es difícil, y acá yo lo pienso como docente, y también ahora como en mi nuevo rol de mamá. Creo que el rol que nos cabe a las generaciones que somos más grandes, más que dar lecciones y más que dar... es dar el ejemplo. En la medida en que nosotros seamos capaces de construir acuerdos entre nosotros, y lo pienso en términos de la coalición cívica, de Coalición Argentina, pero también lo pienso en términos de la Iglesia en general, lo pienso en términos de un matrimonio que tiene que llegar a acuerdos para poder educar a sus hijos. O sea, en la medida en que nosotros podamos llegar a acuerdos, dejar el interés individual, el interés del yo mismo, para construir esos acuerdos, para respetar la ley, para respetar las normas, y es la manera que creo que podemos llegar a las nuevas generaciones, que aunque no parezca, están mirando lo que hacemos. Y una de las grandes críticas que tienen hacia el sistema moderno es la hipocresía de decir una cosa y de hacer otra. Entonces, en ese sentido, creo que uno de nuestros roles fundamentales es vivir lo que creemos, vivir los valores que decimos que sostenemos en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros partidos políticos, en nuestra función laboral, en el lugar que nos quepa. Excelente. Bueno, Yamina, muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos. Muchas Extraordinario. gracias a ustedes. Tenemos que hacer un segundo o tercer encuentro. Así que lo vamos a planear con toda seguridad. Muchas gracias. Bueno, Y que Dios te gracias por el espacio. bendiga. No, es espectacular. Un saludo para todos los amigos ahí que nos han escuchado. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.